Bueno, pues voy a hablar de las gráficas aleatorias. Vamos a empezar definiendo qué es una gráfica. Bueno, una gráfica consiste en un conjunto de elementos V. Contienen uno, 2 hasta n elementos y estos se les llama nodos. Y tenemos otro conjunto que se llama A, que contiene los pares de elementos de V. Y estos pares se llaman arcos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se vería esto gráficamente. Primero tenemos este conjunto V que contiene el 1, 2, 3 y 4. 1, así se ven los nodos, 3 y 4. Ahora tenemos el conjunto A que contiene los pares y cada par pues se le llama arco. Entonces, por ejemplo, tenemos el 1, 2 y esto forma un arco. El 1, 4 forma otro arco. El 2, 3 forma otro arco. El 1, 2 otro arco. Y el 3, 3, esto quiere decir que también se pueden formar arcos consigo mismos, los nodos. Entonces, gráficamente esto se vería así. Ahora vamos a definir cuando hay un camino entre un nodo I y un nodo J. Con claro I diferente de J. Primero tiene que haber una secuencia de nodos. I, I1, así hasta J, tal que los arcos que se formen sería del arco del nodo I al I1, del I1 al I2 y luego hasta el IK al J. Entonces, si todos esos están conectados, entonces hay un camino del nodo I al nodo J, porque todos estos son arcos. ¿Ok? Entonces esta es la definición, si habría un camino entre un nodo I y un nodo J. Ahora vamos a definir cuándo una gráfica está conectada. Si hay un camino en cada uno de las combinaciones de n en 2, ¿por qué? Porque son n nodos y las parejas que se forman de los arcos van de 2. Entonces, si en todas esas combinaciones, que son todas las parejas posibles de los n nodos, si hay un camino entre ellos, se puede decir que la gráfica está conectada. ¿Esto cómo se ve? Por ejemplo, tenemos estos nodos. Entonces, si hay un camino entre todas las posibles combinaciones, estas no son todas las posibles combinaciones, hay más combinaciones, pero como ejemplo, si hay un camino entre estos, esto quiere decir que la gráfica está conectada. ¿Cómo se ve una gráfica que no está conectada? Por ejemplo, si tenemos estos dos y estos dos, ¿sabe? O sea, esta gráfica no estaría conectada. Esta gráfica sí estaría conectada, porque hay un camino entre todos. Aquí no hay camino, aquí no hay camino. Ahora vamos a definir lo que es una gráfica aleatoria. Primero vamos a considerar la siguiente gráfica, que tiene un conjunto V que va del 1 hasta n nodos, y un conjunto A, pero es especial porque contiene un elemento I que iba igual de 1 hasta n nodos, y x de i. ¿Qué es x de i? Es una variable aleatoria independiente. Y la probabilidad de que esta variable aleatoria independiente tome un valor j, va a ser 1 entre n. J va de 1 hasta los n nodos. Esto quiere decir que cualquier nodo del conjunto V tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, al final, para cada nodo I, se va a seleccionar aleatoriamente uno de los n nodos y se va a unir al nodo I formando un arco. Entonces, es una gráfica aleatoria. ¿Por qué? Porque contiene una variable aleatoria que hace que el nodo I se una aleatoriamente con cualquiera de los n nodos. Ahora, vamos a definir n. Primero vamos a empezar suponiendo que se comienza en el nodo 1. Y esto va a seguir una secuencia de nodos. 1, x1, x2, 1, donde x a la n de 1 va a ser igual a x de x a n menos 1 de 1.
Esto quiere decir que se va a aplicar por cada nueva variable, se va a aplicar otra vez x. Y así va a ser nuestra secuencia. Y vamos a definir n como la primera k, tal que x a la k de 1 no es un nuevo nodo. Esto quiere decir que si tienes tu secuencia de nodos, va a haber un x a la k de 1 que no es un nuevo nodo. Quiere decir esto que va a regresar a uno de los nodos que ya han sido elegidos antes. Y esta n la vamos a utilizar para condicionar, para sacar la probabilidad que la gráfica esté conectada, que es lo que nos interesa. Entonces, condicionando sobre esa n, tenemos que la probabilidad de que la gráfica esté conectada es igual a la suma de k igual a 1 hasta n de la probabilidad de que esté conectada, dado que n sea igual a k, por la probabilidad de que n sea igual a k. Esto lo vamos a usar más adelante y vamos a definir bien cuál es esta probabilidad, ¿no? Y tiene sentido porque si toma el valor n igual a 3, n igual a 4, o sea, esos son todos los casos, ¿no? Entonces, va a ser en todos los casos en que ese x a la k regrese, entonces esté conectada con los demás. Entonces serían todos los casos de todos los nodos, porque va hasta n. Ahora vamos a definir lo que es un supernodo y los nodos ordinarios. Entonces, ya tenemos que n es igual a k. Ya definimos k y n y todo eso. Ahora, tenemos estos k nodos. Que vemos que k era el primero, x a la k regresa. Entonces tenemos esta secuencia de nodos que están conectados. Es el 1, el x1, así hasta el x, k-1, porque el xk es el que no es un nodo nuevo, sino es uno de los que ya teníamos. Entonces tenemos esta secuencia de nodos y todos están conectados entre sí. No hay arcos que salgan de estos nodos hacia otros nodos. Entonces, estos k nodos se consideran un supernodo. Entonces, si de n nodos tenemos k nodos que son un supernodo, entonces tenemos n menos k nodos ordinarios. Ellos están conectados solo con nodos ordinarios, no están conectados con el supernodo. Y la probabilidad de que un nodo salga y se conecte con el supernodo es k entre n. ¿Por qué? Porque k son los nodos que conforman el supernodo y tenemos n nodos totales. Y digamos que 1 entre n es que salga un nodo. Entonces que salga un nodo y se conecte con este supernodo, pues la cantidad de nodos que contenga sería k entre n. Bueno, vamos a hablar del lema 3.2. Primero, vamos a tomar r como igual a n menos k. Por lo anterior, sabemos que n son los nodos totales y k los que están en el supernodo. Entonces tenemos r que son los nodos ordinarios. Entonces la gráfica que cuenta con los nodos del 0 hasta r y también son r arcos de la forma i, y. Y va de 1 hasta r. Y y puede tomar dos valores. Puede tomar el valor j con la probabilidad 1 entre r más k, j va de 1 hasta r, y 0 con probabilidad k entre r más k. Si se dan cuenta, i y j va de 1 hasta r. Entonces por eso va a tomar el valor de 0, de ese nodo 0 con probabilidad k entre r más k. Entonces, esto quiere decir que la probabilidad de que la gráfica esté conectada sería k entre r más k. Y eso, de hecho, lo vamos a probar por inducción. Vamos a inducir sobre r. ¿Ok? Vamos a empezar por el caso base. Cuando r es igual a 1. Y vamos a suponer que se cumple para todos los r's, bueno, para los valores menores a r. Y hay que demostrar que se cumple para r.
Entonces vamos a empezar condicionado para el número de arcos cuando cumple que yj es igual a 0 solamente. Entonces, la probabilidad que esté conectada a esta gráfica sería la suma de i igual a 0 hasta r de la probabilidad que esté conectada dado que son i de los yj iguales a 0. ¿Ok? Porque eso es lo que estamos condicionado, solamente los yj iguales a 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esto? Pues vamos a dar combinatorias, que sería de r nodos. Vamos a tomar esos y vamos a hacer, ya sabemos que la probabilidad de que yj sea igual a 0 es k entre r más k. Entonces elevado a esos y la probabilidad de que no pase eso sería r entre r más k de los r menos i nodos que no son parte de este supernodo, que es lo que ahorita voy a explicar. Entonces, la probabilidad de que, más bien, como i de los yj son iguales a 0, entonces quiere decir que forman arcos con el supernodo, es lo que vimos antes. Y formar un arco con el supernodo tiene probabilidad i entre r, porque son i nodos del supernodo y r nodos totales. Y hay r menos i nodos ordinarios, y la probabilidad de que formen, como había dicho, un arco con el supernodo es i entre r, y la probabilidad de que formen un nodo ordinario es 1 entre r. Entonces, sustituyendo esta probabilidad en la suma que tenemos arriba, de esta parte, tenemos que la probabilidad que esté conectada es igual a la suma de igual a 0 hasta r de i entre r, que es la probabilidad de que esté conectado dado los i's, por las combinaciones para sacar el número de arcos. Y más bien para que cuente los yj iguales a ceros, de aquí vamos a sacar el i entre r, vamos a sacar el 1 entre r, y va a quedar el i dentro de la suma, haciendo esto que sea una binomial con parámetros r y probabilidad k entre r más k. Entonces, al final, sabemos que la esperanza va a quedar la esperanza de una binomial con esos parámetros, pero sabemos que la esperanza de una binomial es n por p, que en este caso sería r por k entre r más k. Eliminándose con la 1 entre r que sacamos, tenemos k entre r más k. Ahora podemos usar este lema para la situación cuando n es igual a k, porque es exactamente igual a cuando r es igual a n menos k. Entonces sabemos que la probabilidad de que la gráfica esté conectada, dado n igual a k, es k entre n. Entonces, por lo que vimos anterior, vimos que era una esperanza de n entre n. Entonces tenemos ya esta fórmula, que la probabilidad de que la gráfica esté conectada es la esperanza de n entre n. Y vamos a definir la esperanza de n como esto, que sería la suma de igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de que n sea mayor a i. ¿Ok? Entonces, pues la probabilidad de que la gráfica sea conectada es la suma de igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de que n sea mayor o igual a i entre n. Ahora, el evento de que n sea mayor a i ocurre si los nodos, o sea, la serie de nodos 1, x de 1 hasta x y menos 1 de 1 son todos distintos. Es la única forma, que sean todos distintos. Ahora, ¿esto a qué se traduce? Más bien, la probabilidad de esto a qué se traduce. A que si sean todos distintos es que salga un nodo y no salga el mismo, o más bien de que no vaya hacia el mismo. Entonces sería multiplicar n-1 entre n, o sea, n-1 entre el total de nodos para que no se repita, n-2 entre n, así hasta n-i más 1 entre n. Entonces, o sea, que sean que todos esos
nodos sean diferentes. Esto se traduce en esta fórmula que tenemos aquí. La probabilidad de que n sea mayor o igual a i es n menos 1 factorial entre n menos i factorial n a la i menos 1. Entonces, teniendo esta probabilidad, nada más hay que dividirla entre n. Bueno, meterla dentro de la suma, claro, y dividirla entre n. Que al final te queda la probabilidad de que esté conectada así, n menos 1 factorial entre n a la n de la suma de j igual a 0 hasta n menos 1 de n a la j entre j factorial. Eso sería la probabilidad de que la gráfica esté conectada. Ahora podemos usar este resultado que acabamos de obtener para aproximar cuando n es muy grande. Empecemos definiendo que x se distribuye Poisson con media n. Entonces, la probabilidad de que x sea menor a un n es igual a e a la menos n de la suma de j igual a 0 a n menos 1 de nj entre j factorial. Esto por lo de el resultado ya obtenido. Ahora, ¿por qué esto se aproxima a un medio? Ok, como es una variable aleatoria Poisson con media n, entonces podemos considerar que la suma de n variables aleatorias Poisson con media 1, entonces por el teorema del límite central, para n grandes, esto se aproxima a una normal, ¿ok? Entonces podemos deducir esto, que la probabilidad de que x sea menor a n se aproxima a un medio, ¿ok? Entonces haciendo álgebra, vamos a saber que la suma de j igual a 0 a n menos 1 a nj entre j factorial se aproxima a e a la n entre 2. Entonces, por lo anterior, nada sería agregarle esta suma a la fórmula. Tenemos que la probabilidad de que esté conectada sería e a la n por n menos 1 factorial entre 2n a la n. Y vas a usar esta aproximación para cuando n es muy grande. Ahora vamos a definir lo que son los componentes conectados. Una gráfica tiene r componentes conectados y sus nodos se pueden repartir en r subconjuntos, ¿ok? Básicamente r son los subconjuntos de la gráfica. Y cada nodo del subconjunto está conectado entre sí, pero no hay arcos entre los nodos de diferentes subconjuntos, ¿ok? Esto se ve un poco así. Tenemos nodos aquí. Se conectan, entonces tenemos este es un subconjunto, este es un subconjunto y este es un subconjunto. Entonces tiene tres componentes conectados. Y ahora vamos a usar una definición. Vamos a denotar C como el número de componentes conectados de nuestra gráfica aleatoria. Y Pn de 1 es igual a la probabilidad de que C sea igual a 1, o sea que solo haya un componente conectado. Pn hace referencia a n nodos y que haya un componente conectado en n nodos, ¿ok? Entonces, si solo hay un componente conectado, quiere decir que solo hay un subconjunto, y solo hay un subconjunto, quiere decir que todos están conectados. Entonces podemos usar esta fórmula, que es la fórmula de la probabilidad de que estén conectados, para definir cuando C es igual a 1. Ya obtuvimos Pn de 1. Ahora queremos encontrar la forma de generalizarlo. Y para eso primero vamos a encontrar Pn de 2. ¿Qué es esto? Pues es la probabilidad de tener exactamente dos componentes conectados. Primero nos vamos a fijar en un nodo, uno en particular. Vamos a agarrar el nodo 1. Para que haya un conjunto de k-1 otros nodos, o sea que vaya del 2 a k, ¿ok? Entonces, junto con el nodo 1, formen un componente conectado. Y quedan n-k componentes, y va a formar esto un segundo componente conectado. Y esto solo pasa
si primero xy pertenece al conjunto de 1 a k, si xy pertenece también al k más 1 hasta n. Entonces tenemos que los nodos del 1 a k forman una subgráfica y a la vez un componente conectado, y los nodos de k más 1 hasta n forman otra subgráfica, a la vez otro componente conectado. ¿Y cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Primero es k entre n. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que un nodo se conecte a la secuencia, a la primera secuencia de la que hablamos, que contiene k nodos. Entonces sería n totales, pues k entre n. Y esto se repite con todos. Entonces sería elevado a la k. Todos los que pertenecen a los k. ¿Ok? Entonces nos quedan n menos k. Y la probabilidad igual que no se conecten a este, pues sería eso, n menos k. Y para los nodos totales entre n. Y esto se repite n menos k veces. Ahora, la probabilidad de que de k nodos haya un componente conectado, por la probabilidad de que n menos k nodos haya un componente conectado. Entonces, estos incisos se reduce a esta formulita. Además, también sabemos que hay combinaciones de n-1 en k-1 de elegir k-1 nodos de los n-1 nodos restantes. Entonces, la probabilidad de que de n nodos 2 haya dos componentes conectados es la suma de k igual a 1 hasta n-1 de la combinación de n-1 en k-1 por k a la k entre n por n menos k a la n menos k entre n por la probabilidad de k nodos hay un componente conectado por la probabilidad de que n menos k nodos hay un componente conectado. Entonces esto nos ayuda a generar una fórmula recursiva. ¿Qué vendría siendo esta? Para poder saber la probabilidad de que haya y componentes conectados. Lo siguiente que vamos a ver es sacar la esperanza de C, que es el número de componentes conectados, pero para esto tenemos que definir qué es un ciclo. Un ciclo es un conjunto de arcos de esta forma. Tenemos distintos nodos de 1 hasta ik. Entonces tenemos este par que va de i al i1, del i1 al i2, así hasta el ik menos 1 hasta el ik, y va a regresar del ik hasta el i1. Esto se puede ver de manera práctica con estos tres nodos conectados del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1 otra vez. Entonces aquí tenemos un ciclo. Ahora vamos a ver la esperanza de C, que C es el número de componentes conectados. Ok, entonces ya definimos que es un ciclo. Ahora también vamos a definir cómo se relaciona con los componentes conectados. Hay que notar que en cada componente conectado tiene exactamente un ciclo y no es muy difícil de ver, ya que los componentes conectados consisten de R nodos y hay R arcos porque cada nodo emana de sí un arco. Entonces, cada componente conectado tiene exactamente un ciclo. Entonces podemos facilitarnos sacando la esperanza de C, que es igual a la esperanza del número de ciclos, y vamos a definir S como todos los subconjuntos formados por n nodos. E I de S va a dar 1 si los nodos de S son todos de un ciclo y 0 en otro caso. Entonces, si S tiene k nodos, que va del 1 hasta k, la esperanza de I de S va a ser igual a la probabilidad que nuestra serie de nodos de 1, x1, esa serie de nodos, sean todos distintos y contenidos en los nodos de 1 a k, y que x a la k de 1 sea igual a 1. Esto pasa como en la vez pasada, que sería la prueba de que esto pase sería que no se repitan. Entonces sería k-1 entre n, así. Y esto nos va a dar igual la forma k-1 factorial entre n a la k. ¿Ok? Entonces, como hay un n en k subconjuntos de tamaño k,
Entonces podemos ver que la esperanza de C de los componentes conectados, que ya lo vimos como la cantidad de ciclos, puede verse como la suma de k hasta n de n en k de k menos 1 factorial entre n a la k.